¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Qué bueno que me estés escuchando, me encanta que me des comentarios, es importante porque quiere decir que estás tomando acción. Y cuando estás tomando acción puedes comentar, puedes decir lo que te está pasando, puedes ayudar a que otros finalmente entiendan que un proceso es demasiado importante, que tienes que darte cuenta de lo que estás haciendo, cómo vas avanzando, cómo vas poniendo acción todos los días. Tengo aquí un detalle y es un tema que quería conversar hace mucho tiempo y es en relación a una de las cosas que a mí me apestaba, me ponía demasiado molesto cuando trabajaba en distintos proyectos de arquitectura y estuve mucho tiempo trabajando solamente en arquitectura. De ahí pasé a la construcción, armamos una empresa constructora y estuvimos desarrollando hartos proyectos, cosa que me encantaba mucho y siempre lo digo que sacar algo de tu cabeza, construirlo y llevarlo a la realidad, la verdad es que me apasionaba mucho. Hoy en día sigo haciendo construcción en cosas muy puntuales y me gusta, estoy trabajando más al detalle y en remodelaciones que tienen bastante terminación y eso me gusta harto. Pero voy a lo siguiente, como arquitecto siempre es como, me acuerdo, siempre tenía reuniones y me pasó muchísimas veces y de esto te quiero hablar si eres arquitecto y estás más o menos confundido, no tienes idea cómo enfrentar o salir de ese típico como círculo vicioso en donde caemos los arquitectos. Y es a que todo el mundo te llama porque tiene una idea en su cabeza, tienes una reunión con él y empiezas, digamos, te muestran el proyecto, qué es lo que quieren, por dónde quieren empezar. Lógicamente que de alguna forma un arquitecto ayuda mucho porque tienes que bajar las ideas al papel y del papel se tienen que construir. Y pasaba mucho que finalmente era como, ya, tú me haces un monito y con este monito yo le puedo decir, no sé, por el jardinero que también tiene manos para construir, que me puede hacer la remodelación de la casa o hacer el quincho o el proyecto, digamos, que el cliente quería. Y uno siempre se quedaba pensando como, finalmente, yo no hago dibujitos, era lo que yo siempre pensaba, yo no hago dibujitos, yo hago que la gente habite en un espacio. Y lo que pasa es que como arquitecto uno siempre como termina aceptando ese famoso o comentario, pero que ese comentario más bien en tu cabeza tú asumes algo que no está correcto. Y hoy en día me doy cuenta mucho de eso, que la mayoría de los profesionales relacionados que tengan que ver con el diseño, con la arquitectura, con paisajismo, pasa mucho que, claro, te llama el cliente y, y te das un encargo. Y realmente pretende que tú le soluciones muchas de las cosas. Pero siempre como es ese cliente como medio cagado, rata, que finalmente quiere hacerlo como todo barato. Y finalmente es como terminan en eso, es como hazme un dibujito, me pasa el plano y yo lo puedo construir. Cuando tú empiezas a aceptar esa forma de que el cliente te llame para hacerte un encargo y de partida termina en nada, porque siempre son los más ratas los que nunca obviamente ponen la plata sobre la mesa, estás aceptando que tú mismo como arquitecto, tu realidad como arquitecto funcione de esa manera. Entonces, lo que quiero es apuntar a lo siguiente. Cuando tú aceptas ese formato de encargo, la verdad es que estás muy mal enfocado y tienes que empezar a cambiarlo, porque es la única forma de empezar a elevarte, es la única forma de empezar a darte cuenta que tú estudiaste una carrera, como yo también la estudié, de muchos años, que en la carrera sí uno se queda mucho y es muy, tiene mucha, en mi caso, mucha relación a las ideas, a cómo bajar las ideas y hacerlas realidad, pero uno se toma mucho tiempo en procesarlos, en pensar, en reflexionar, cosa que sea lo más, muchas veces, artístico posible, y, ese proceso que tenemos como creativo, más bien deja de lado la realidad. Y la realidad finalmente es que una persona tiene que vivir, necesita un ingreso, tiene que mantener a su familia. Y como arquitecto, la vez que te hacen un encargo, claro, siempre es de esa forma. Y uno está acostumbrado a aceptar eso. Y eso es lo que yo quiero que tú cambies. A mí me pasó mucho que cuando pasamos de la arquitectura a la construcción, las cosas empezaron como a cambiar en el sentido de que, claro, cuando ya hay un presupuesto arriba de la mesa, las cosas se ponen más serias. Entonces, empecé a pensar que esto mismo, obviamente, se tiene que aplicar a la construcción de esa misma forma, perdón, a la arquitectura de la misma forma. Cuando a ti te llaman para hacer un encargo, tú ya vas mentalizado de que tú no haces ningún dibujito ni monito para que el cliente pueda hacer su proyecto. Tú partes de la base que estudiaste una cierta cantidad de años, llegas confiado de que tú le vas a solucionar un problema, y eso es lo que quiero, que cambies esa mentalidad, porque quiero que empieces a apuntar de esa forma. Tienes que dejar de lado ese como modus operandi que tiene con el cliente de llamar a un arquitecto y decirle solucioname el problema, pero lo más barato posible, porque yo no tengo tanta plata, por lo tanto eres tú el que lo necesito
para que obviamente diseñe el espacio, porque yo no tengo idea cómo hacerlo, y tú caes en ese juego. Y eso es lo que yo quiero que cambies, porque tienes que empezar a buscar a tu cliente. Tú tienes que empezar a tomar acción, no que te llamen. Tú tienes que cambiar esa mentalidad y empezar a enfocar tu negocio, tu arquitectura, tu servicio desde otra forma. Entonces, cuando tú empiezas finalmente a poner estándares, poner como una regulación de cómo es la forma de trabajar conmigo, le subes el nivel a tu estudio de arquitectura, le subes el nivel a tu profesión, te subes el nivel tú mismo. Porque no te puedes quedar en las ideas, no te puedes quedar en esa cosa reflexiva o en ese encargo del cliente cagón, del cliente rata que no quiere gastar nada, entonces llama como al amiguito que sabe de tal cosa. No, tú entras a una reunión con un cliente y se va a trabajar de esta forma. Y mira, este es el procedimiento que tengo yo. Primero hay que hacer un anticipo, son tantos pagos, de esa forma yo te voy a entregar un anteproyecto, de esa forma, qué sé yo, vamos a tener una reunión para ajustar distintos cambios, pero está todo acotado, porque si no es eterno este cambio, modificaciones y revisión 5, revisión 8, revisión 15, que finalmente nunca puedes como controlar. Y finalmente todo se va a la cresta porque llevas horas y horas y horas trabajando y manejando y cambiando un plano que nunca sacas provecho de eso y nunca se hace rentable. Entonces, necesito que, y hago este video por eso, eres arquitecto, necesitas empezar a cambiar las cosas del formato que tienes para funcionar. Entonces, te tienes que poner las pilas, tienes que llevar todo a lo básico, a organizar y armar una rutina, armar un procedimiento. Tú empezar a implementar hábitos en tu vida para empezar a cambiar esa forma que tienes de trabajar. Y eso es lo que va después empezar a atraer a tu cliente. Porque tú vas a salir a buscar a ese cliente con un orden, vas a salir a buscar a ese cliente con una mentalidad distinta. Este es mi formato de trabajo, este es mi presupuesto inicial, estos son mis honorarios y de ahí en adelante vamos a empezar a trabajar. Y eso es lo que tienes que empezar a cambiar. Pero primero te tienes que estructurar tú. Primero tienes que empezar a organizarte tú como internamente en ser de esa forma para implementar estos hábitos en tu día. Levantarte temprano, tener una rutina de ejercicio en la mañana, comer como corresponde, empezar a tomar acción, empezar a buscar a ese cliente constantemente, no sé, capaz identificar un nicho que te guste y empezar a trabajar con una mirada láser en ese arquitecto que quiere transformarse o buscar a ese cliente puntual en tal área. Pero necesitas estructurarte, necesitas organizarte, necesitas empezar a armar una rutina diaria que a ti te permita finalmente ir a buscar a ese cliente y finalmente encontrar los proyectos que tú quieres encontrar. Entonces, es súper importante ese cambio de mentalidad y de eso es lo que te quería hablar hoy día, porque siempre, no sé, estuve pensando en cuáles eran muchos de los problemas que tienen los arquitectos. Y en ese sentido yo creo que eso fue mucho de lo que a mí me pasó. O sea, yo ya venía con esa información en la cabeza, que vas a salir al área laboral, que te va a costar, que no vas a poder mantener una familia, que va a ser difícil los proyectos, porque los arquitectos esto y lo otro. Pero uno muchas veces acepta eso y no empiezas a cambiarlo. Y no te empiezas a estructurar. Yo lo hice desde que salí de la universidad y te lo digo, de verdad, lo hice en base a esa información que recibí. Entonces, antes de caer, y que capaz te pasó a ti, en que no tienes proyectos, en que te cuesta muchísimo, que terminaste, qué sé yo, trabajando, vendiendo en una empresa terminaciones o materiales, cosa que no te gustaba porque te querías enfocar a otra área del rubro, no quiero que caigas en eso, quiero que te estructures de una forma. Quiero que empieces a buscar, a cambiar tu mentalidad, que empieces a aplicar hábitos. Y con eso necesito que te valides, con eso te tienes que sentir bien, no con toda la información que uno escucha constantemente, de que le va mal, de que no hay proyectos, de que pasa esto, de que pasa lo otro, porque tu cabeza se llena de esa información y se empiezan a transformar, esa es la palabra, en trabas. Entonces no puedes salir de ahí. Y esto con cualquier rubro, más bien, puede ser la ingeniería, puede ser la construcción, es lo mismo. Finalmente uno se llena la cabeza de mierda y empiezas a funcionar en base a esa información negativa. Entonces, no empiezas a buscar, no empiezas a tomar acción, no sales de tu zona de confort, no empiezas a resetear tu día todos los días. Y es súper importante que lo hagas de esa manera. Porque cuando hay un problema real, cuando se enfermó un familiar tuyo, y tú no vas a esperar. Entonces, ¿por qué puedes botar 3 o 4 días de tu mes o de tu semana
para no ponerte las pilas y trabajar en un 100%, poniendo acción, saliendo de tu zona de confort, armando un listado de tareas que tienes que cumplir todos los días. Porque en la urgencia tú no vas a esperar, pero dale la misma urgencia a tu día. 5 días de la semana, 7 días de la semana, que son todos iguales, te tienes que resetear a cero. Y tienes que empezar a tomar acción todos los días. Porque tienes que estar preparado para cualquier adversidad que aparezca, para cualquier problema que aparezca. Y esa es la mentalidad. No te puedes estancar. No es como tengo un proyecto y de aquí me vas a alcanzar para 3 meses y después tengo que empezar a buscar de nuevo a ver si es que completo otros 3 meses. Es distinto, es un cambio total y es ganarle a la mente todos los días. Tu mente te va a estancar, tu mente te va a bloquear. Y eso es lo que tienes que trabajar todos los días, es tomar acción constantemente. Y te lo digo como arquitecto, que sí pasé por muchos de esos proyectos de que te llamaban muchas veces, te hacían gastar el tiempo, te movías, ibas lejos, armabas una propuesta, y listo, se desarmaba y quedaba en cero. Ok, eso te manipulaba la mente y finalmente te botaba, te tiraba abajo. ¿Por qué? Porque otra vez no me resultó, otra vez no me resultó. Bueno, cambia la forma de verlo. Ve un sistema de cotizar online, ve un sistema de recibir un cliente, tener una reunión online, que te entregue cuál es el encargo, tú entregarle una propuesta, pero next, siguiente, y siguiente cliente, siguiente cliente. Si son 10 y de ahí salen 2, bueno, tienes que enfocarte en tantos clientes o cotizar tantas veces para obtener tantos proyectos. Y es así como tienes que implementar esa rutina o ese proceso en tu oficina. Porque no te puedes quedar esperando. Hoy en día sigues esperando, hoy en día sigues en la idea, hoy en día te cuesta mucho materializar, hoy en día te cuesta mucho vender, necesitas ese cambio y eso se hace con una mentalidad. Si quieres realmente empezar a cambiar esa forma que tienes hoy en día, que estás estancado, que no te deja avanzar, que no sabes cómo actuar, que no sabes cómo enfrentarte, porque muchas veces estás bloqueado, tienes miedos que son muchas veces puras estupideces, necesitas una persona que te potencie, necesitas una persona que te lidere, que te saque de esa zona, que ni siquiera ya es de confort. O sea, confort uno dice que es como rica, como que uno se siente bien. Puede ser una zona de confort de mierda. Porque no quieres salir de ahí. Y te quedaste en el barro por mucho tiempo y no sabes cómo salir. Entonces, eso es lo que tienes que cambiar. Eso es lo que tienes que empezar a modificar constantemente. Y es todos los días. Todos los días vas a tocar el timbre. Todos los días vas a tocar y vas a decir: universo, Dios, quien sea, acá estoy, machacando, machacando, estoy tocando el timbre. Y es así como tienes que empezar a operar. Porque va a llegar. Llega a medida que tú vas acumulando una cierta cantidad de acciones y después recibes. Y eso es lo que tienes que hacer, enfocarte de esa manera, en un proceso diario, todos los días, proceso diario. Este video la verdad es que te va a ayudar muchísimo. Mándaselo a otro amigo arquitecto, mándaselo a una persona que realmente esté estancada, que esté en el área de construcción, en el área de la decoración, en el área del diseño. Cuando tú aceptas al cliente, aceptas la metodología, aceptas esa forma de trabajar, aceptas al cliente ratón, aceptas los problemas del cliente, pero no te gusta. Cámbialo y empieza a aplicar de distinta manera. Trae la realidad que tú quieres a tu día a día, pero la tienes que empezar a vivir, empezar a implementar, empezar a tomar acción según esa realidad que tú quieres hoy en día traerla acá. Por eso es importante esto, pero necesitas la constancia, que alguien te lo diga, que te lo diga a la cara. Y si quieres cambiar, bueno, paga, mejora, paga por lo que tú quieres conseguir. ¿Qué tanto esperas? ¿Qué tanto? ¿Vas a ser más pobre si ya en dónde estás? Ya conoces lo que tienes hoy en día. Paga por mejorar, paga por crecer, paga por que alguien te lidere, paga porque alguien ya lo hizo, porque cambió. Tienes que cambiar la mentalidad, eso es lo más importante. Ojalá que este video te sirva, yo sé que sí, va a ser un contenido muy importante para ti, porque para mí habría sido genial que me lo entregaran hace muchísimo tiempo atrás, porque son cosas que uno puede aplicar, son cosas que uno puede mejorar y son cosas que a ti te van a servir. Yo sé que sí, porque es un contenido importante, es un contenido de mucho valor. Te mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Suerte.